Chicas, chicos, hola. Continuando con nuestro módulo de oído, el último tema que revisaremos el día de hoy será vértigo periférico. Pues bien, lo primero que debemos de identificar son los tipos de vértigo, con base en el origen. ¿Cómo es esto? Vamos a tener dos tipos, el que es de origen periférico y aquel que es de origen central. De origen periférico se refiere a aquel que afecta el órgano periférico, es decir, lo que es el laberinto posterior o vestíbulo, este que les estoy marcando, hasta las fibras del octavo par craneal antes de entrar a lo que es el tallo cerebral. A eso se llamará vértigo de tipo periférico. Todas las patologías que afecten esta zona, entonces serán de origen periférico, en tanto que las de origen central son cuando afectan del tallo hacia lo que es la corteza cerebral. De tal forma que entonces las de origen periférico afortunadamente ocupan del 80 al 85% de todas las causas de vértigo en general. Y dentro de estas tenemos a el vértigo postural paroxístico benigno, que por sus siglas se define como BPPB. Tenemos a la enfermedad de Meniere en segundo lugar y a la neuronitis vestibular. En tanto que las de origen central se encuentran algunas de las causas: la hemorragia cerebelosa aguda, la encefalitis, la esclerosis múltiple y también podrían ser algunos tumores. Como les mencioné hace unos momentos, afortunadamente las causas más frecuentes son las de origen periférico, que son aquellas que puede manejar el médico de primer contacto o bien el otorrinolaringólogo, en tanto que las de origen central tienen que ser manejadas por el neurólogo. Bien, dicho lo anterior, nos enfocaremos en las tres principales patologías que causan vértigo periférico, y entonces la primera es vértigo postural paroxístico benigno, que por sus siglas se abrevia como BPPB. Lo que debemos de saber de esta enfermedad es, uno, que es la principal causa de vértigo periférico. Es con lo que más frecuentemente se van a topar en la consulta externa. ¿Y cuáles son los puntos claves que debemos de tomar en consideración? Bueno, pues que es un vértigo de duración de segundos a minutos. Es muy breve, es el más breve de todos los vértigos periféricos que veremos más adelante. El 40% es de causa conocida, y estamos hablando que las causas conocidas son desde un traumatismo craneal, que incluso puede ser leve, no tan severo como el de la imagen, pero bueno, un traumatismo craneal, un accidente automovilístico, el famoso fenómeno del latigazo por una lesión cervical puede ser una de las causas, o bien el antecedente de una cirugía de oído. Y el 60% son de origen idiopático, es decir, desconocemos la causa, pero aparece. ¿Y a qué se le atribuye este vértigo postural? Bueno, pues básicamente se conocen dos teorías, una la de la cupulolitiasis o bien la de la canalolitiasis. ¿A qué se refiere esto? Bueno, si recordamos la anatomía de nuestro oído interno, específicamente de la parte del vestíbulo, recordaremos que los órganos sensoriales del oído interno, de la parte vestibular, es decir, de la parte del equilibrio, son básicamente la mácula del utrículo y del sáculo y las ampollas de los canales semicirculares. Vamos a poner atención en lo que es la mácula del utrículo específicamente. Esta mácula, ustedes recordarán que tiene unas células sensoriales ciliadas, unas células de sostén que aquí vemos, ¿verdad? Y sobre estas células ciliadas hay una capa gelatinosa de glucomucopolisacáridos, y sobre ellas se encuentran estas pequeñas piedritas, digamos, que son cristales de carbonato de calcio y que se le conoce como otolitos u otocones. Pues bien, estos cristales de carbonato normalmente se encuentran en esa mácula. Por las causas que habíamos mencionado o por la causa que desconocemos, se desprenden estos cristales de carbonato de calcio y se desplazan en el interior de los canales semicirculares, en el interior del endolinfa de estos canales. Y entonces, al desplazarse, al estar en el interior de estos canales, a eso es a lo que se le conoce como la teoría de la canalolitiasis,
Y cuando estos cristales se depositan o se adosan a la ampolla de la cúpula del canal semicircular, entonces se le conoce como cupulolitiasis. Pero a esto se debe que se presente esta sintomatología. Y se exacerba con los movimientos de cabeza. Cuando nuestro paciente gira su cabeza hacia un lado, cuando se acuesta y cambia de posición en la cama, es cuando aparecen este tipo de vértigos, que dijimos que es de duración muy breve, segundos prácticamente. Y otro punto importante que debemos de recordar es que el diagnóstico lo vamos a hacer con el antecedente de la sintomatología que nos refiere nuestro paciente y a la exploración física con la maniobra de Dix y Hallpay positiva. Esta maniobra, les recuerdo que ya la revisamos en el video anterior cuando hablamos de la exploración física del vértigo. Hablaremos entonces del tratamiento, que consiste básicamente en maniobras de reacomodación. ¿Pero reacomodación de qué? Pues de los otolitos, estos otolitos que salieron de la mácula y que se encuentran en el interior de los canales semicirculares. Hay que recordar entonces cuántos canales semicirculares tenemos. Pues bien, en la imagen les muestro que tenemos el canal semicircular posterior, que es este que les estoy señalando, el canal semicircular superior y el canal semicircular horizontal, o también llamado lateral. Bueno, el canal semicircular posterior es el que más frecuentemente se ve afectado en esta patología, hasta en el 90% de los casos. En segundo lugar, lo ocupa el canal semicircular superior en un 5 a un 10% y finalmente tenemos el canal semicircular horizontal en un menos del 5%. Como el canal semicircular posterior es el que más frecuentemente se ve afectado y este video está encaminado a médicos de primer contacto y estudiantes de medicina, nos vamos a enfocar al tratamiento del canal semicircular posterior. Sin embargo, cabe señalar que cada uno de los canales tiene su nistagmus característico, su maniobra especial para explorarlo, que ya lo hablamos en el video de exploración física del vértigo, y también tiene su propia maniobra de reacomodación. Entonces, volviendo a el canal semicircular posterior. Debemos de recordar, y lo decíamos hace unos momentos, que el diagnóstico lo orientamos mucho con la maniobra de reacomodación de Dix y Hallpay, en la cual nosotros sentamos a nuestro paciente en nuestra mesa de exploración, le vamos a girar su cabeza 45 grados hacia la derecha, primero, ya después lo giraremos hacia la izquierda. Bueno, entonces giramos la cabeza hacia la derecha y lo llevamos a recostar en nuestra mesa de exploración en una posición en la que quede en hiperextensión su cuello. En ese momento vamos a observar la presencia de un nistagmus de características periféricas. ¿Cuáles son estas características? Uno, que tiene latencia. ¿A qué se refiere la latencia? Es el tiempo que tardamos en acostar a nuestro paciente y que aparezca el nistagmus. Siempre el BPPV va a tener latencia, así sea muy corta de 1 o 2 segundos, pero siempre va a tener. Segunda característica, que es agotable. Es decir, nosotros acostamos a nuestro paciente en hiperextensión, tiene la latencia, aparece el nistagmus y va a llegar un momento en el que desaparece, ¿sí? Se va a agotar. Generalmente estamos hablando de 1 minuto como máximo. Y la tercera característica es que es reproducible. Es decir, nosotros hicimos esta primera maniobra. Si por que no le explicamos a nuestro paciente cómo debía de mantener sus ojos abiertos, lo cerró, nosotros volvemos a repetir la maniobra y vuelve a aparecer el nistagmus. ¿Sí? Espero darme a entender. Entonces son 3 características que debemos de tener presentes siempre en el vértigo de tipo posicional, que tiene latencia, que es agotable y que es reproducible. Generalmente si lo volvemos a repetir la segunda o la tercera ocasión ya es menos intenso el nistagmus, pero aún así sigue apareciendo. Dicho lo anterior, entonces, ¿cuál es la maniobra específica para este tipo de BPPV del canal semicircular posterior? Pues es a través de la maniobra de Epley. ¿En qué consiste esta maniobra? Les muestro un video en el cual vamos a observar
cómo se desplaza el otolito en el interior del canal semicircular. Y entonces vemos cómo normalmente la endolinfa que circula en el interior de los canales semicirculares se mueve, se desplaza de un lado al otro dependiendo de cómo giramos nuestra cabeza. En esta imagen ya podemos ver esa piedrita roja que corresponde al otolito cómo está en el interior de este canal semicircular, lo cual es anormal. Entonces, nosotros al hacer la maniobra de Epley en hiperextensión del cuello con la cabeza hacia el lado derecho, se presentó el nistagmus. La maniobra de Epley consiste en que giramos la cabeza 45 grados hacia el lado enfermo, en este caso dijimos que es el lado derecho, y ahí vamos a darnos cuenta que aparece el nistagmus. Véanlo usted, ahí aparece el nistagmus, nos esperamos de 30 a 60 segundos o incluso hasta 2 minutos, en lo personal me espero 2 minutos, después de que de esos 2 minutos giramos la cabeza hacia el lado contrario y volvemos a esperar ese lapso de tiempo entre 1 y 2 minutos. Tercera posición, giramos todo el cuerpo de nuestro paciente hacia el lado sano, con la nariz mirando hacia el piso, esperamos 2 minutos y finalmente nuestra última posición es llevar a nuestro paciente a que se siente y esperamos nuevamente 2 minutos. Vean cómo cada posición tiene su porqué. En la primera posición, en la posición en donde está el oído enfermo hacia abajo, que es el lado derecho, vemos cómo está el otolito en el canal semicircular, muy cerca de la ampolla. Cuando giramos la cabeza hacia el lado sano, el otolito empieza a alejarse de la ampolla del canal semicircular. Con nuestra tercera posición, vean cómo se desplaza aún más el otolito. Y finalmente, con nuestra última posición, el otolito cae en la cruz común y se adosa a la mácula del utrículo. De esta manera se resuelve el 80% de los casos de los pacientes con BPPV. Un 20% requerirá de una segunda maniobra, pero habitualmente, como les decía, con esta maniobra es suficiente para que se recuperen del BPPV, del canal semicircular posterior. Esta maniobra es para el canal semicircular posterior. Posterior a esto también los volvemos a citar al cabo de unos 3 días o una semana para repetir la maniobra de Dixie-Hallpike y verificar que el paciente ya no tenga el nistagmus y entonces lo podemos dar de alta. Si al citarlo a nuestro consultorio y hacer nuevamente la maniobra de exploración de Dixie-Hallpike presenta el nistagmus, hay que repetir entonces la maniobra de Epley de reacomodación. Hablemos ahora de la enfermedad de Meniere, que recordemos que es la segunda causa de vértigo periférico. ¿Qué características tiene esta enfermedad de Meniere en su sintomatología? Bueno, pues es un vértigo de duración de 20 minutos, incluso que llega hasta 4 o 6 horas. Como se fijan, tiene una duración mucho más prolongada que el BPPV que acabamos de mencionar, que es de duración muy breve, de segundos. Este, por el contrario, va desde los 20 minutos incluso hasta las 6 horas, con esta sensación de movimiento que refieren los pacientes. Otro síntoma característico es la hipoacusia, una hipoacusia de características fluctuantes. ¿A qué se refiere esto? A que es una disminución de la audición que de repente tiene el paciente cuando está en crisis de enfermedad de Meniere y que posterior al paso de esta crisis se recupera la audición. Y si al cabo de los meses o los años vuelve a aparecer otra crisis, nuevamente vuelve a descender su audición. A eso se refiere con hipoacusia fluctuante. Otro síntoma es el acúfeno. Un cuarto síntoma es la algiacusia, que ya lo habíamos visto con anterioridad, que se refiere a el dolor que presentan los pacientes ante ciertos ruidos. Y muchos de ellos también llegan a referir plenitud óptica. Los 3 primeros síntomas son los más característicos de esta enfermedad: el vértigo de duración de minutos a horas, la hipoacusia fluctuante y el acúfeno. Pero los otros 2 también pueden estar presentes en este tipo de pacientes. ¿Qué puntos importantes debemos de tener en consideración con respecto a la enfermedad de Meniere? Bueno, el primero de ellos es la fisiopatología, que se debe a una hidropesía endolinfática,
¿Qué es esto? Bueno, pues recordemos que dentro de nuestro oído membranoso se encuentra la endolinfa. Esta endolinfa normalmente se produce en estría vascularis que se encuentra en la pared lateral de nuestra rampa media o coclear, donde se encuentra el órgano de corte, y se va a absorber en el interior del saco endolinfático, que es el que les estoy señalando en la imagen. Este es el saco endolinfático. Bueno, pues en condiciones normales se produce, se absorbe, se produce, se absorbe. Sin embargo, en el caso de la enfermedad de Meniere existe un desequilibrio en este mecanismo de producción y absorción, básicamente en la absorción a nivel del saco endolinfático. Y como ustedes se podrán dar cuenta, este saco endolinfático se encuentra distendido, se encuentra dilatado, tiene un aumento en la cantidad de endolinfa en su interior. Esto favorece un desequilibrio hidroelectrolítico entre los líquidos del oído interno, que son los causantes de las crisis de la enfermedad de Meniere. Y entonces vamos a ver que estas crisis se van a exacerbar con la dieta rica en sal, porque empiezan a retener más líquido en el oído interno los pacientes, y con la dieta también rica en xantinas. ¿Qué alimentos contienen xantinas? Bueno, pues sabemos que el café, la Coca-Cola, el chocolate, el té y el estrés también favorece la retención de este líquido en el oído interno. Otro punto clave que debemos de recordar es el diagnóstico. El diagnóstico se basa básicamente en la clínica, pero también en la audiometría, y requerimos del apoyo de la tomografía. Desde el punto de vista clínico, los síntomas que acabamos de mencionar en la diapositiva anterior nos orientarán mucho hacia el diagnóstico de la enfermedad de Meniere. Y en la exploración física, algo que debemos de tomar en cuenta es que a la otoscopía vamos a encontrar una otoscopía normal, pero cuando hacemos nuestra acuometría, los diapasones nos van a mostrar datos de una hipoacusia de tipo sensorial, es decir, un rine positivo del lado enfermo, pero un Weber lateralizado hacia el oído sano. Y cuando exploramos el nistagmus, vamos a encontrar un nistagmus espontáneo de características francamente periféricas, es decir, horizontal u horizonto rotatorio. No va a existir nistagmus al momento de realizar la maniobra de Dixie-Hallpay. Y la exploración de nuestros nervios craneales, de nuestras pruebas cerebelosas, se van a encontrar perfectamente normales. Es necesario complementar nuestro diagnóstico con un estudio audiológico que nos muestre la pérdida de la audición que tiene mi paciente en las crisis. Y también requerimos de una tomografía de oído para hacer diagnósticos diferenciales. Pero la clínica es fundamental, chicos. Si estamos en un primer nivel de atención en donde no existe gabinete para realizar audiometría o tomografía, nuestra clínica nos va a orientar mucho, porque si ustedes comparan esta enfermedad con el BPPV que acabamos de mencionar hace unos momentos, tiene características diferentes. Simple y sencillamente el vértigo es de duración más prolongada que el BPPV, y esta patología, es decir, la enfermedad de Meniere, se acompaña de síntomas otológicos como es la hipoacusia, el acúfeno, la algiacusia y la plenitud óptica, síntomas que no se presentaban en el BPPV. Entonces la clínica es fundamental. El tratamiento de la enfermedad de Meniere básicamente consiste en 3 puntos: el no farmacológico, el farmacológico y el quirúrgico. El no farmacológico, esto es, recomendar a nuestros pacientes una dieta hiposódica, es decir, baja en sal, y con todos los alimentos que incluyen sal. Evitar entonces lo que son los embutidos, evitar las botanas, evitar los enlatados, evitar los quesos, en fin, todo aquello que sepamos que va a elevarle la sal a nuestros pacientes. Restricción de cafeína, restricción de todas las xantinas, como habíamos comentado hace unos momentos, evitar la Coca-Cola, evitar el café, evitar el chocolate, evitar el té. Restricción también de alcohol y tabaco. Disminuir el estrés y la rehabilitación vestibular, que consiste básicamente en ejercicios que nos van a permitir la reacomodación de estos vestíbulos para que nuestro paciente nuevamente recupere lo que es su equilibrio. El farmacológico consiste básicamente en la administración de diuréticos. Sabemos que entonces es un problema de retención de líquido en el oído interno, entonces el uso de diuréticos nos funcionan bien con estos pacientes a base de acetazolamida o hidroclorotiazida, y depende de la sintomatología del paciente el tiempo que lo vamos a utilizar.
Siempre que utilicemos diuréticos, bueno, pues debemos de recomendarle a nuestro paciente que aumente su ingesta en potasio con la ingesta de plátano, con la ingesta de jitomate. Vamos a recomendar también el uso de la betahistina, el nimodipino. Los esteroides sistémicos también funcionan para estos casos. Esto lo podemos recomendar en un primer nivel de atención. En un segundo nivel de atención a estos medicamentos que acabamos de mencionar, también vale la pena agregar terapia intratimpánica, que consiste en la aplicación de esteroides directamente a través de la membrana timpánica. Hay un punto importante de comentar en esto con respecto al farmacológico, que es el uso de frenadores laberínticos. ¿Y qué es un frenador laberíntico? Bueno, pues es el difenidol, el famoso difenidol, o también conocido como Bontrol. Este medicamento, como su nombre lo dice, es un frenador, frena a los laberintos, pero va a frenar al laberinto sano, no al laberinto enfermo que ya de por sí está frenado. Entonces interfiere en lo que es la recuperación o los mecanismos de compensación del vestíbulo, que generalmente ocurren entre la segunda y tercera semana después de la crisis de vértigo. Entonces, si nosotros administramos o recomendamos el difenidol a nuestros pacientes, deberá de ser por corto tiempo. Estamos hablando de unos 3 o 5 días como máximo. Nunca recomendarle al paciente que tome difenidol cada vez que se sienta mareado, porque pues habrá quien les diga a ustedes que todo el tiempo se sintió mareado y estuvo utilizando el difenidol por meses, incluso por años. Entonces, no vamos a utilizarlo, o lo podemos utilizar, pero por un periodo corto, de 3 a 5 días, sobre todo en el momento de la crisis del vértigo. Y finalmente hablemos del tratamiento quirúrgico, que bueno, pues esto lógicamente es en un segundo y tercer nivel de atención, y las cirugías que se utilizan es la neurectomía, la cirugía de descompresión del saco endolinfático o bien la laberintectomía. Cada vez se utilizan menos gracias al buen control de la dieta y del uso de fármacos que ya había mencionado. Finalmente, hablemos de la neuronitis vestibular. ¿Cuáles son los puntos claves que debemos de conocer de esta patología? Bueno, pues 1, que es la tercera causa de vértigo periférico, es decir, es la menos frecuente. ¿Cuál es su fisiopatología? Se desconoce, sin embargo, lo que sí se sabe es que es una inflamación de la rama vestibular del octavo nervio craneal. Muchas veces se le atribuye el antecedente de alguna infección de vías respiratorias, pero la realidad es que se desconoce a qué se debe la inflamación de esta rama. ¿Cuál es la sintomatología que presentan los pacientes? Es un vértigo de inicio súbito de duración de días con una sintomatología neurovegetativa muy intensa. Es un paciente que de la noche a la mañana empieza con un vértigo tan intenso que le impide poder levantarse de la cama, que si se para se tiende a caer o tiende a detenerse de las paredes, de los muebles para poder mantenerse de pie. Se acompaña de mucha sintomatología neurovegetativa como es la palidez, la diaforesis, la náusea y el vómito, pero solamente tiene esa sintomatología. A la exploración física lo que vamos a encontrar es un nistagmus espontáneo horizonto rotatorio, es decir, de características meramente periféricas. Recordemos que el nistagmus de tipo vertical en el nistagmus espontáneo nos orientará a un problema de tipo central. Y el tratamiento. ¿Qué tratamiento le vamos a dar a nuestro paciente? Es un tratamiento sintomático, es decir, vamos a controlar los síntomas que está presentando. Dijimos que tiene una inflamación de la rama vestibular del octavo nervio craneal, entonces vamos a administrar algún desinflamatorio de tipo esteroideo para favorecer una desinflamación mucho más pronta. Vamos a controlar los síntomas como es la náusea y el vómito con algún antiemético. Vamos a utilizar también algún frenador laberíntico como puede ser el difenidol, que ya lo habíamos mencionado. Aquí es muy válido utilizarlo porque es un momento de crisis y estamos manejándolo de 3 a 5 días, y también vale la pena utilizar algún ansiolítico. Estos medicamentos los vamos a administrar por vía intravenosa, y en el momento en el que el paciente tolere la vía oral podemos pasarlo a la vía oral. Lo ideal es tenerlo hospitalizado, pero si no se puede tenerlo hospitalizado lo podemos manejar en su domicilio. A continuación les presentaré un caso clínico que tiene la finalidad de integrar lo revisado en el video de interrogatorio y exploración física de vértigo y su complemento con este video en donde revisamos las patologías principales.
Se trata de femenina de 43 años de edad, casada, dedicada al hogar, sin antecedentes personales patológicos y no patológicos de importancia, es decir, es una paciente de mediana edad sana. Acude refiriendo episodios de vértigo desde hace 2 años. Entonces estamos hablando de un padecimiento crónico, con periodos de exacerbación y remisión, siendo el último hace 2 días, el cual se exacerba al incorporarse de la cama, de duración de 1 minuto, acompañada de náusea, sin llegar al vómito. Niega otra sintomatología. ¿Qué es lo importante o lo clave en la sintomatología que nos refiere esta paciente? Bueno, pues el vértigo de duración de 1 minuto que se exacerba con movimientos corporales. Puede ser al agacharse, puede ser al inclinar su cabeza hacia un lado, al estar tendiendo la ropa. Muchas veces los pacientes refieren que al tender la ropa, al estar haciendo sus quehaceres cotidianos en casa, se presentan este vértigo de duración muy breve. Entonces, esos síntomas nos hacen pensar automáticamente en qué patología. Lógico, en un BPPV. ¿Por qué podríamos descartar las otras patologías? Bueno, pues porque enfermedad de Meniere mencionamos que es un vértigo de duración más larga, ¿verdad? Entre 20 minutos hasta 4 o 6 horas y que además se acompaña de sintomatología coclear como hipoacusia, acúfeno, etc. ¿Por qué podríamos descartar también la neuronitis vestibular? Pues porque la neuronitis tiene un vértigo de duración mucho mayor, es decir, de días, con sintomatología neurovegetativa muy intensa. Entonces, el simple interrogatorio bien realizado los orienta mucho hacia su diagnóstico. Entonces, en este caso estamos pensando en un BPPV. Continuando con nuestro caso clínico, realizaremos la exploración física y el punto número 1 que realizaremos es la otoscopía, en donde encontramos conductos auditivos externos permeables, membranas timpánicas íntegras normales. Esto nos traduce una otoscopía normal. Realizamos la acumetría, encontrando Rinne positivo bilateral, Weber lateralizado hacia ambos oídos, lo cual nos traduce una audición normal bilateral. Procedemos a explorar el nistagmus espontáneo, el cual se va a encontrar ausente. El siguiente paso es la exploración del nistagmus provocado mediante las maniobras de Dixie-Hallpike, que va a estar positivo con el oído derecho hacia abajo con latencia y fatiga, características propias de un vértigo posicional de tipo periférico. Revisamos los nervios craneales, las pruebas cerebelosas y la marcha, las cuales se van a encontrar sin alteraciones. El Romberg será negativo. Y finalmente revisamos sensibilidad y motricidad general, la cual se encontrará conservada. Con esto podemos diagnosticar un vértigo de tipo posicional del canal semicircular posterior derecho. ¿Por qué menciono esto? Bueno, pues porque sabíamos que la maniobra de Dixie-Hallpike nos permite valorar a los canales semicirculares posteriores y superiores. Y si está positiva cuando el oído derecho se encuentra hacia abajo, quiere decir que entonces es el canal semicircular posterior derecho el que se encuentra afectado. Si nosotros realizamos esta exploración con estos pasos que les acabo de mencionar a todo paciente que acude a nuestro consultorio por problema de vértigo, será un poco más fácil orientar nuestros diagnósticos. Finalmente concluimos que el diagnóstico para este caso clínico es vértigo posicional paroxístico benigno del canal semicircular posterior derecho. ¿Y cuál es el tratamiento? Bueno, pues lógicamente será la maniobra de reacomodación de Epley que ya habíamos revisado en este video. Con esto hemos llegado al final del video, cuyo objetivo fue complementar todo lo relacionado al tema de vértigo. Recuerden que quedo pendiente de sus dudas, de sus aclaraciones. Si les gustó el video, denle like, compártanlo y suscríbanse al canal. Hasta la próxima.